Buenas tardes, mi nombre es Jackie García Solano, soy estudiante de licenciaturas en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y en esta hora pues voy a estar presentando el resumen de la lectura de las principales renovaciones en la enseñanza de la gramática. Vamos a dar un recorrido por los aspectos principales y más importantes hallados en la lectura. Como primera instancia vamos a ver qué es la gramática. De acuerdo con los conceptos vistos durante todo el curso, podemos decir que la gramática es el estudio de las reglas y principios que regulan el uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro de una oración. La gramática tiene por objeto el estudio de la forma y composición de las palabras, es decir, la morfología, así como su interrelación dentro de la oración o de la frase, es decir, la sintaxis. Entonces vemos pues que la gramática es ese conjunto de reglas que van a hacer que una oración tenga sentido, que combinada por supuesto con la sintaxis, que es el orden de las palabras, nos van a dar como resultado una oración coherente. Ya entrando en materia, vamos a ver uno de los puntos interesantes que encontré a lo largo de la lectura. Lo primero es que la nueva gramática, es decir, la gramática que se propone a través de este documento, combina la tradición gramatical con los conceptos fundamentales de la investigación, es decir, hay conceptos que no han sido incluidos durante la vieja gramática, como se denomina, y que ahora se formulan y se aconsejan que sean incluidos dentro de esta nueva gramática. Lo segundo es los docentes manifiestan que no hay ninguna propuesta que permita aplicar conocimientos de gramática con un encuadre actualizado, es decir, todo tiene los conceptos antiguos, muy estructurales, y no hay un encuadre didáctico que proponga el uso de una nueva gramática que se le pueda dar a los estudiantes, sino meramente lo que hay en las editoriales, en los libros, pero no se propone algo que sea a fondo y más importante aún que sea didáctico. El punto central para una gramática didáctica es la reflexión. Las actividades que se desarrollen deben propiciar la reflexión metalingüística, es decir, que el estudiante también por sí mismo sea capaz de interiorizar los conceptos y de aplicarlos. Los núcleos de aprendizaje prioritarios. Vamos a ver cuáles son esos núcleos de acuerdo a la lectura y vamos a enfocarnos principalmente en el último. Tenemos 4 ejes en los cuales se dividen estos núcleos. El primero es en relación con la comprensión y la producción oral. El segundo es en relación con la lectura y la producción escrita. Tenemos como tercer eje en relación con la literatura y el cuarto, y en el que como ya dije nos vamos a enfocar en relación con la reflexión sobre la lengua, es decir, el sistema, la norma y los usos de los textos. Y aquí se abordan directamente los contenidos de la gramática. Entonces, ¿de qué se trata este eje y cómo entenderlo? Este eje pretende que el enfoque adoptado en la enseñanza de gramática no pierda de vista las variedades lingüísticas y la importancia social de los diferentes usos, es decir, un enfoque educativo de la lengua, es decir, el trasfondo cultural que también conlleva hablar una lengua, ya sea nativa o una segunda lengua. Entonces, esto lo que pretende es incluir todo eso, que tengamos un enfoque comunicativo, no solamente de los aspectos lingüísticos, sino también de los aspectos sociales y culturales. Y la nueva gramática intenta apartarse de la visión normativa de la investigación lingüística, es decir, no meramente la norma, no meramente la estructura, sino que en esa apertura se incorporen también fenómenos de variedades antes pasados por alto. Podríamos tomar como ejemplo también las variedades culturales, entre otras.
Rol del docente en esta nueva gramática y rol del alumno en la que se propone. El rol del docente en la actividad de enseñanza será proponer puntos de partida, problemas que le permitan al alumno cuestionar su saber para hacer alcanzar el saber científico, proporcionar al estudiante esas herramientas con las cuales los estudiantes van a incentivar la reflexión. Y el alumno cuenta con una gramática intuitiva que le permite comunicarse, es decir, digamos que ya viene incorporada, y la problematización de esa gramática le permitirá construir y reconstruir las reglas de su funcionamiento, es decir, ya tenemos algo innato, pero a través de la reflexión y de la problematización, es decir, de la exposición a contextos puntuales, nos va a permitir o le va a permitir al estudiante construir esas reglas para entender mejor los conceptos universales, en este caso la gramática. Eje de aprendizaje prioritario en relación con la reflexión sobre la lengua. La nueva gramática, basada en estudios de la gramática generativa, propone una gramática cognitiva que se desarrolla en el órgano del lenguaje y por lo tanto se constituye genéticamente y se domina intuitivamente en los primeros años de vida. Es como lo que ya tenemos innato, como lo que hablaba yo ahorita, con lo que ya el ser humano viene, la comprensión que ya tiene de la gramática desde sus primeros años de vida, y a partir de eso, a medida que va creciendo, va desarrollando también el lenguaje y se domina pues a partir de los primeros años de vida y se perfecciona en el correr del tiempo. El estudio que se realiza de las clases de palabras en nueva gramática incorpora características que no siempre se propusieron en la gramática escolar y que deben ser incorporados para comprender mejor su funcionamiento. Ya dimos algunos ejemplos como los temas culturales, entre muchos otros. Siempre se ha visto la gramática como algo estructural, como algo normativo y no como una herramienta didáctica para entender un poco mejor la función del lenguaje. Vamos a ver unos ejemplos puntuales de la aplicación de esta nueva gramática. La mayor parte de las propuestas editoriales, los tiempos verbales en estos libros son presentados en función de la grilla verbal y no aparecen actividades que desarrollen los valores semánticos en los tiempos, simplemente se agarra como lo básico, como a grosso modo, la grilla verbal y no se profundiza. Para trabajar los tiempos verbales es necesario abordarlos desde una concepción más amplia que simplemente el reconocimiento del tiempo y el modo en una grilla de conjugación. Se debe profundizar en los valores semánticos de tiempo y de aspecto. Los marcos teóricos vigentes en las gramáticas didácticas de corte estructuralista no proporcionan ese análisis. Hasta ahora nosotros hemos visto algo muy somero, pero no se ha visto un análisis, y pues también se daban otros ejemplos en el artículo de adjetivos, de los verbos, ¿sí? No solamente en la conjugación de tiempos verbales, sino también en otros aspectos. Vamos a ver en cuanto a la morfología. Los contenidos que se encuentran también son muy generales, poco precisos y apuntan más que nada a la descripción del proceso en sí, sin profundizar los diferentes fenómenos a los que dan lugar. Eso en cuanto a la morfología también. Finalmente tenemos el último ejemplo que extraje. Como dije anteriormente, no son los únicos, también hablaban de otros aspectos, de otros contenidos, pero pues aquí estos tres ejemplos en particular. El análisis sintáctico es el contenido que más dificultad presenta para el docente. El modelo didáctico de corte estructuralista deja de lado el aporte de la semántica para el análisis y esto dificulta la comprensión de los mecanismos de formación y lo somete a un ejercicio repetitivo, automatizado, que reviste poco interés para el alumno. Es decir, muchas veces se enfoca en aprender las estructuras gramaticales,
en la sintaxis de forma mecánica, mas no se hace de forma didáctica en la cual el estudiante pueda entender por qué una oración está estructurada de una forma y que lo entienda de una manera que sea interesante para él. Finalmente, tenemos una parte acá para tener en cuenta como docentes. Es necesario un replanteo que nos oriente hacia cómo llevar adelante los contenidos y debemos pensar qué gramática vamos a enseñar y qué materiales didácticos usaremos para instrumentar esa enseñanza. Entonces, la gramática no siempre es mala como conclusión, no siempre es algo estructural, no siempre es algo que se da de una forma mecánica, sino que también puede darse de una manera didáctica. Y esa es precisamente la nueva gramática que se propone. Muchas gracias.